La historia de la fe no comenzó en las iglesias, sino en el miedo. El miedo fue el primer altar de la humanidad. Antes de que existiera ningún Dios, el hombre ya temblaba ante el trueno, la muerte y la oscuridad. Y es precisamente ahí donde todo comienza. Cuando el terror a lo desconocido se vuelve insoportable, el ser humano crea respuestas. Así nació lo sagrado, no como verdad divina, sino como remedio psicológico. Esta es la historia de cómo el miedo moldeó la fe y cómo la fe moldeó el mundo. Imagina a los primeros humanos tratando de dar sentido a lo que no comprendían. La lluvia, el fuego, el nacimiento, todo parecía tener voluntad propia. La mente, incapaz de aceptar el azar, inventó una lógica invisible para soportar el caos. Creó a los dioses, no como una invención del poder, sino como un intento de comprender lo imposible. La religión fue el primer sistema de esperanza y el primer refugio contra la desesperación. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. La fe dejó de ser solo un consuelo y se convirtió en poder. Quienes sabían interpretar la voluntad de los dioses pasaron a dominar a quienes temían desobedecerlos. Fue el comienzo de una jerarquía espiritual que daría forma a la sociedad, la moral e incluso la política. El miedo que antes unía pasó a dividir. Lo más sorprendente es que, incluso con el avance del conocimiento, la fe no desapareció. Se adaptó, cambió de forma, pero nunca de función. Hoy en día sigue existiendo por la misma razón que la hizo nacer, porque el ser humano sigue necesitando creer en algo más grande que él mismo. La fe permanece como un intento emocional de dar sentido a lo que aún no podemos explicar. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Si la religión nació del miedo, ¿por qué seguimos necesitando de ella en plena era de la razón? Quizás la respuesta revele más sobre nosotros que sobre cualquier dios. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones, la fe dejó de ser solo un sentimiento y se convirtió en un sistema. Los reyes y los sacerdotes descubrieron que, al controlar el miedo, podían controlar al pueblo. Fue el comienzo de una alianza entre el trono y el altar. Quien desafiaba al poder no era solo un rebelde, era un hereje. La fe se convirtió en un escudo político y en una herramienta de sumisión. El secreto del éxito estaba en la promesa. Ningún gobierno podía prometer la vida eterna, pero la religión sí. Ofrecía lo imposible y lo imposible no se puede refutar. Así, el sufrimiento humano cobró sentido. La pobreza se convirtió en una prueba. La obediencia se convirtió en una virtud. Y el miedo, el combustible más poderoso, mantuvo el sistema en marcha. La religión aprendió a adaptarse a cada época. En tiempos de guerra, predicaba el sacrificio. En tiempos de paz, predicaba la gratitud. Cuando la ciencia explicaba lo que antes era un milagro, ella simplemente cambiaba el discurso. Era una estructura viva, moldeada por la necesidad humana de consuelo. Cada generación creía no por pruebas, sino por costumbre. La fe se convirtió en una tradición emocional. Pero el punto crítico de esta historia es que cuanto más buscaba el hombre lo divino, más se alejaba de sí mismo. Creó dioses para explicar el mundo y terminó olvidándose de comprender su propio interior. La religión, en lugar de liberar, comenzó a moldear las conciencias. Lo que antes era un refugio se convirtió en una prisión, invisible pero eficaz. Comenta abajo, la fe nació del miedo. Quiero saber quién está de acuerdo con esta frase. Con el tiempo, la religión dejó de ser solo una creencia y se convirtió en una estructura de poder. Las catedrales erigidas no eran solo templos, eran símbolos de dominio sobre el alma humana. La moral, antes guiada por la conciencia, pasó a estar dictada por los dogmas. Lo que se consideraba pecado dependía menos del bien y del mal, y más del interés de quien hablaba en nombre de Dios. Así, la fe se institucionalizó y lo invisible ganó un dueño. Aún así, la religión no sobrevivió solo por la fuerza, sino por la emoción. Aprendió a hablar el lenguaje del dolor, prometió curación a los enfermos, perdón a los culpables
y propósito a los perdidos. Y el ser humano, siempre hambriento de sentido, creyó. La fe no convencía por la lógica, sino por la necesidad. No exigía pruebas, ofrecía consuelo. Y en ausencia de respuestas, el consuelo siempre vence a la razón. Lo más ingenioso es que el sistema se protegió de cualquier fallo. Cuando la promesa no se cumplía, la culpa era del fiel. No creíste lo suficiente. Así, la religión se convirtió en una estructura inmune a la duda, un círculo perfecto en el que el error es humano y el acierto es divino. Ningún otro sistema social podría sobrevivir tanto tiempo basándose en esta lógica, y sin embargo, la fe ha sobrevivido milenios. Pero hay algo profundamente humano en ello, porque detrás de toda manipulación sigue existiendo la necesidad de creer. El hombre inventó lo divino, no solo para protegerse, sino para sentirse visto. La fe, en el fondo, es una petición de compañía ante el vacío del universo. Y tal vez sea precisamente por eso que incluso hoy, cuando tenemos respuestas científicas para casi todo, todavía hay preguntas que solo el silencio puede sostener. La paradoja es cruel. Cuanto más evoluciona el hombre, más se aferra a lo que lo mantiene pequeño. Quizás porque crecer de verdad exige afrontar la posibilidad de que nadie nos esté observando, y pocos soportan esa idea. A medida que el pensamiento humano se expandía, la fe encontró nuevas formas de protegerse. Cuando los dioses del trueno y del fuego perdieron terreno frente a la ciencia, la religión se reinventó, abandonó el cielo y se refugió en la mente. Lo sagrado dejó de estar en los rayos y pasó a habitar en las culpas, las conciencias y los miedos más íntimos. El juicio divino dejó de ser público y se volvió interno. Ahora, cada persona llevaba un vigilante dentro de sí misma. Este fue el giro más inteligente de la religión. Dejó de vigilar los cuerpos y pasó a vigilar los pensamientos. Ya no era necesario castigar físicamente, bastaba con la culpa. La mente humana se convirtió en el nuevo templo y la obediencia en el nuevo culto. Así, la religión ya no necesitaba demostrar su existencia, porque los fieles se sentían observados en todo momento. Era un control sutil, pero absoluto. Con ello, la idea del pecado adquirió un nuevo significado. Cada fallo, cada impulso natural, pasó a interpretarse como una ofensa a una autoridad invisible. Y por supuesto, toda culpa necesita un mediador. Surgieron los rituales, las confesiones y las penitencias, formas de pagar una deuda moral que nunca termina realmente. El fiel vive entre el miedo y el alivio, en un ciclo que se repite indefinidamente. Este mecanismo ha moldeado civilizaciones enteras. Generaciones enteras crecieron creyendo que ser bueno era obedecer, y que dudar era lo mismo que traicionar. El pensamiento libre pasó a confundirse con el pecado. Y cuando la duda se trata como un delito, la ignorancia se convierte en virtud. Así, el hombre aprendió a arrodillarse no ante Dios, sino ante el miedo a perder la protección de Dios. Pero, ¿y si toda esta estructura de culpa, obediencia y promesa se hubiera creado solo para mantener vivo el miedo? ¿Y si el verdadero poder de la religión nunca fue lo divino, sino la forma en que aprendió a transformar el miedo en fe? Con el paso de los siglos, la religión consolidó su dominio no solo sobre el espíritu, sino también sobre las estructuras sociales. Las leyes, las costumbres y los valores se moldearon según escrituras que pocos comprendían realmente. La obediencia se convirtió en virtud y el miedo en herramienta política. Los reyes se proclamaban elegidos por los dioses y los sacerdotes, guardianes de la voluntad divina. El resultado fue un sistema en el que la fe justificaba cualquier poder y el poder utilizaba la fe para perpetuarse. La religión no necesitó vencer por la fuerza, porque venció por la creencia. La promesa del paraíso era más poderosa que cualquier ejército. El miedo al infierno, más eficaz que cualquier prisión. Ninguna autoridad terrenal podía competir con la idea de un castigo eterno. Y así, durante milenios,
El control se mantuvo no mediante grilletes, sino mediante la esperanza. Era una obediencia dulce, envuelta en promesas de salvación. Incluso cuando la ciencia comenzó a derribar antiguos mitos, la fe no desapareció. Solo cambió de territorio, salió de los cielos y entró en las emociones. Donde la lógica no podía curar, la fe se convertía en medicina. El hombre moderno, rodeado de información, todavía lleva dentro de sí la necesidad de creer, porque creer es más fácil que aceptar el azar. Lo curioso es que, incluso cuando las religiones perdían credibilidad, surgían otras nuevas, con los mismos principios, pero con rostros diferentes. El ser humano no abandonaba la creencia, solo cambiaba de narrativa. El miedo al castigo eterno se convertía en miedo a la soledad. El pecado daba paso a la culpa emocional. La esencia permanecía. La fe seguía siendo la muleta que ayuda al hombre a caminar sobre el abismo de lo desconocido. Y es en este punto donde la pregunta se renueva. ¿Necesita el ser humano creer para vivir? ¿O cree precisamente porque tiene miedo de vivir sin creer? Mientras el mundo se modernizaba, la religión aprendió a camuflarse, abandonó el discurso del fuego y el azufre y pasó a expresarse en un lenguaje emocional, terapéutico e inspirador. Dejó de hablar solo de la salvación después de la muerte y comenzó a prometer un propósito durante la vida. El miedo al infierno fue sustituido por el miedo a no tener sentido y, en este nuevo escenario, la fe mantuvo su lugar, ahora revestida de espiritualidad. Las antiguas jerarquías se adaptaron a las nuevas plataformas. El púlpito se convirtió en escenario, el sermón se convirtió en vídeo, el diezmo ganó formato digital. Pero el principio siguió siendo el mismo, ofrecer respuestas rápidas a dolores profundos. El ser humano moderno, sobrecargado de dudas y soledad, sigue buscando lo mismo que sus antepasados, alivio. Y cualquier promesa de alivio sigue siendo irresistible. El poder de la religión, entonces, nunca fue demostrar la existencia de Dios, sino comprender la fragilidad humana. Ella sabe que el miedo cambia de forma, pero nunca desaparece. Hoy, el infierno es emocional y el paraíso psicológico. Y mientras haya sufrimiento, siempre habrá un altar, físico o virtual, listo para vender esperanza. Pero hay algo aún más inquietante, porque en el fondo, la religión siempre ha sobrevivido al paso del tiempo por una sencilla razón. No habla a la razón, habla al miedo. Y el miedo es la emoción más antigua del mundo. Es lo que nos mueve, lo que nos protege y, paradójicamente, lo que nos mantiene cautivos de nosotros mismos. Y si en el fondo, la religión nunca tuvo que ver con lo divino, sino con nuestra incapacidad para soportar el silencio del universo. Y si toda creencia fuera solo un intento humano de llenar el vacío con significado. Desde el principio, el poder de la religión radicó menos en sus promesas y más en la forma en que se infiltró en la mente humana. No solo decía qué pensar, sino que enseñaba cómo pensar. Creó categorías para todo: lo correcto, lo incorrecto, lo puro, lo impuro. Y al definir los límites de lo aceptable, también definió los contornos del miedo. El individuo aprendió a medir su valor no por su conciencia, sino por la aprobación de lo divino. Era una vigilancia interior, silenciosa, que moldeaba el comportamiento y dictaba lo que era bueno. Con el tiempo, esta lógica se naturalizó. La gente dejó de cuestionar el porqué de las reglas y pasó a repetirlas como verdades absolutas. La fe se convirtió en herencia. Ya nadie necesitaba demostrar nada, bastaba con seguir creyendo como siempre se había creído, y cuanto más antigua era la creencia, más intocable parecía. Así, lo sagrado ganó el escudo de la tradición, y cualquier intento de revisarlo se consideraba una amenaza. La genialidad de este sistema radica en la inversión de la responsabilidad. Cuando algo sale mal, el error es humano. Cuando sale bien, es un milagro, un equilibrio perfecto que impide cualquier cuestionamiento profundo.
A lo largo de los siglos, la religión se ha convertido en una estructura autosostenible, alimentada por la culpa, la esperanza y la repetición. Ninguna verdad necesita ser demostrada cuando se cuenta durante el tiempo suficiente. Pero, a pesar de todo, hay algo casi conmovedor en este proceso, porque detrás de la sumisión y el miedo existe una necesidad genuina: comprender el sentido de la vida. La fe, incluso en su forma más manipulada, sigue siendo un reflejo de la búsqueda humana de significado. Es un intento, quizás ingenuo, de encontrar orden en el caos. Y ahí reside el mayor dilema. Al buscar lo sagrado, el hombre ha encontrado respuestas o solo un espejo que refleja su propia fragilidad. La fuerza de la religión no proviene solo de sus creencias, sino de la repetición. Es la repetición lo que mantiene viva cualquier idea, incluso cuando ya ha perdido su significado original. Cada gesto, cada celebración, cada palabra dicha en nombre de la fe reactiva memorias milenarias. La religión se repite en los ritos de nacimiento, en las bodas, en las despedidas. Está presente en todos los momentos en que el ser humano se siente vulnerable. Es en esas brechas emocionales donde lo sagrado encuentra refugio. La modernidad solo ha cambiado el escenario, no el contenido. Los templos se han convertido en auditorios, las oraciones en mensajes motivacionales y los líderes religiosos en influencers. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo: cree y todo tendrá sentido. El discurso que antes movía multitudes en las catedrales ahora circula en pantallas y auriculares. El altar, antes hecho de piedra, ahora cabe en la palma de la mano. La religión se ha reinventado, pero nunca se ha disuelto, y tal vez esa sea su mayor prueba de fuerza. Mientras haya duda, habrá fe. Mientras haya miedo, habrá promesa. La humanidad, incluso rodeada de conocimiento, sigue cargando con el mismo vacío de siempre y el mismo impulso ancestral de llenarlo. La paradoja es evidente. Cuanto más cree el hombre que se ha liberado de la religión, más la recrea. Ideologías, espiritualidades alternativas, creencias modernas, todas siguen el mismo patrón antiguo. Prometen sentido, ofrecen pertenencia y alimentan el mismo miedo a la nada. El formato cambia, pero la esencia permanece. ¿Y si la religión no fuera un error del pasado, sino un instinto del presente? ¿Y si existe porque el cerebro humano es incapaz de vivir en un mundo sin propósito? A lo largo de los siglos, la religión ha aprendido a sobrevivir no por la verdad, sino por la utilidad. Se ha adaptado a lo que el hombre necesitaba oír en cada época. Cuando el mundo era simple y temeroso, hablaba con autoridad. Cuando el mundo se volvió complejo y escéptico, pasó a hablar con dulzura. El discurso se volvió flexible, maleable, moldeado a medida que las heridas humanas cambiaban de forma. La fe siguió viva porque aprendió a curar, incluso cuando era la causa misma de la herida. Prometió amor, pero enseñó obediencia. Prometió libertad, pero cultivó la dependencia. Y lo más irónico es que, aún así, el ser humano nunca dejó de buscarla, porque la religión no solo ofrece respuestas, sino también pertenencia. En un mundo en el que casi todo puede cuestionarse, la fe sigue siendo el último territorio en el que la duda se considera una amenaza. Y es precisamente esa inmunidad al cuestionamiento lo que garantiza su eternidad. Incluso cuando las grandes religiones pierden fieles, la necesidad espiritual no desaparece, solo cambia de dirección. Las personas cambian las iglesias por libros de autoayuda, los púlpitos por charlas motivacionales y los sermones por contenidos digitales. Pero la función es la misma: aliviar la soledad existencial, justificar el sufrimiento y dar nombre a lo invisible. El ser humano sigue necesitando una narrativa que lo proteja de la incertidumbre. Y es en este punto donde la religión se confunde con la propia psicología humana.
Refleja nuestros miedos, nuestros deseos y nuestra incapacidad para aceptar el azar. Es como un espejo emocional. No muestra lo que es real, sino lo que necesitamos creer para seguir en pie. Quizás el problema nunca haya sido creer, sino olvidar que fuimos nosotros quienes inventamos aquello en lo que creemos. Porque si la religión nació del miedo, ¿qué sucede cuando el miedo cambia de rostro, pero sigue dentro de nosotros? Con el tiempo, la fe se ha convertido en un sistema tan bien estructurado que se ha vuelto casi invisible. Ya no necesita imponerse, basta con existir. Está en las palabras, en las costumbres, en los juicios cotidianos. Incluso quienes dicen no creer siguen llevando sus marcas. Expresiones como gracias a Dios o si Dios quiere son recuerdos involuntarios de un pasado que nunca terminó. La religión dejó de ser una institución y se convirtió en un lenguaje. Está entre las líneas de la cultura humana. El verdadero poder de la fe no está en convencer, sino en permanecer. Sobrevive porque ofrece lo que ninguna ciencia puede ofrecer: un sentido emocional al sufrimiento. La religión es el anestésico de la incertidumbre. Cuando el dolor aprieta y la lógica falla, el ser humano vuelve a mirar hacia arriba, no porque crea, sino porque necesita creer. Es una rendición antigua, heredada de milenios de miedo y esperanza. Y sin embargo hay belleza en ello, porque la fe, incluso cuando nace de la ilusión, sigue revelando el valor humano de enfrentarse al vacío. El hombre cree porque necesita una razón para seguir viviendo, y en ello hay algo profundamente noble. La religión, con todos sus errores y abusos, sigue llevando la semilla de lo que nos hace humanos, el deseo de comprender lo que hay más allá. Pero el desafío de hoy es otro: aprender a vivir sin necesidad de respuestas preparadas, encontrar un propósito sin dogmas, una moral sin miedo y una espiritualidad sin intermediarios. Esa es la evolución natural de la conciencia, el paso de la fe ciega a la lucidez responsable. Un camino difícil, pero inevitable, para quien desea ser libre. Si esta reflexión te ha hecho pensar, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda a mantener vivo este viaje de cuestionamiento y autoconocimiento, que solo comienza cuando la duda es más fuerte que el miedo. Y si la fe nació del miedo, tal vez la lucidez nazca del valor de mirar al miedo a los ojos. La religión, en su forma más profunda, nunca tuvo que ser verdadera para ser poderosa. Se convirtió en una lente a través de la cual el hombre se ve a sí mismo. Lo sagrado moldeó el inconsciente colectivo, creando arquetipos, símbolos y mitos que siguen vivos hasta hoy. El cielo y el infierno dejaron de ser lugares y se convirtieron en estados mentales. E incluso cuando la humanidad intenta liberarse de las doctrinas, sigue reproduciendo las mismas estructuras de creencias, solo que con nombres diferentes. Esta es quizás la ironía más sutil de todas. El hombre que renuncia a los dioses los recrea en otras formas. Cambia el altar por la ideología, el sacerdote por el gurú, la oración por la afirmación positiva. La estructura es idéntica. Alguien promete sentido, alguien ofrece obediencia, y el ciclo comienza de nuevo. La fe solo cambia de ropaje, pero el principio permanece: la necesidad de entregar el propio destino a algo superior para no tener que afrontar el peso de la libertad. Aún así, no se puede negar que la religión también ha construido belleza. Ha inspirado el arte, la poesía, la ciencia e incluso revoluciones, porque detrás de toda fe existe el mismo impulso creador que mueve al ser humano a buscar el infinito. La religión fue, en muchos aspectos, el primer paso de la conciencia hacia lo desconocido. El error no fue creer, sino dejar de evolucionar cuando la creencia se convirtió en consuelo. Hoy en día, vivimos en una era en la que la religión intenta equilibrarse entre la tradición y la relevancia. Necesita mantener lo que siempre ha sido, pero también parecer nueva para seguir existiendo. Y mientras el hombre siga temiendo el vacío, siempre encontrará un camino. Porque la fe no muere, se transforma,
como un río que cambia de curso, pero nunca deja de correr. Y tal vez la verdadera pregunta no sea si la religión desaparecerá, sino qué nacerá en su lugar cuando pierda el poder de protegernos del miedo. A lo largo de la historia, cada avance de la razón ha ido seguido de una reinvención de la fe. Cuando la ciencia explicó el trueno, la religión se refugió en el alma. Cuando la psicología explicó la culpa, se escondió en el discurso espiritual. Con cada descubrimiento, solo cambiaba de territorio. Era como una sombra del pensamiento humano, siempre un paso atrás, siempre encontrando un nuevo rincón donde pudiera seguir existiendo. Esa adaptabilidad fue su mayor arma y su mayor prueba de que el hombre aún no ha aprendido a vivir sin misterio. Pero detrás de esa persistencia hay un rasgo inevitable de la naturaleza humana, la negativa a aceptar el azar. El hombre quiere que la vida tenga un propósito, aunque tenga que inventarlo. La religión sobrevive porque llena el vacío que deja la duda, y el vacío es insoportable. Nos recuerda que tal vez no exista un plan, y que el sentido es algo que debemos construir, no recibir. Lo más fascinante es que, incluso cuando las religiones fracasan, dejan huellas que moldean las creencias posteriores. Es como si cada generación heredara no solo la fe de sus antepasados, sino también sus miedos. El miedo a estar solo, el miedo a ser olvidado, el miedo a que no haya nada más allá. Y es ese miedo el que mantiene el ciclo girando, como una rueda que nunca se detiene. Aún así, tal vez sea injusto juzgar la religión solo como manipulación, porque nació de algo puro. La necesidad de soportar lo inexplicable, incluso cuando se corrompió, siguió revelando el mismo impulso, el deseo humano de sentirse conectado a algo más grande. En el fondo, es ese deseo lo que nos hace humanos y también prisioneros de nuestra propia creación. ¿Y si la religión nunca se tratara de encontrar a Dios, sino de encontrarse a uno mismo? ¿Y si detrás de todos los altares siempre estuviéramos tratando de adorar nuestro propio espejo? El ser humano inventó la religión para enfrentarse a la muerte, pero acabó encontrando en ella una razón para seguir vivo. Cada mito, cada escritura, cada ritual fue un intento de hacer soportable el absurdo de la existencia. La fe le dio sentido al sufrimiento, una razón a la culpa y un propósito a la soledad. Incluso cuando generó dolor y sumisión, también generó valor y esperanza. Y tal vez esta contradicción explique por qué nunca desapareció, porque en esencia es tan humana como el miedo que la creó. Con el paso de los milenios, la fe se ha convertido en parte de la estructura emocional de la humanidad. Está en el inconsciente colectivo, en las historias, en las palabras, en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Incluso el escéptico más convencido sigue llevando consigo fragmentos de creencias heredadas de generaciones que miraron al cielo en busca de respuestas. La religión no solo está en las iglesias, está en el lenguaje, en las promesas y en las preguntas que hacemos cuando nos invade la desesperación. Pero el tiempo exige que el hombre madure. Llega un momento en que el mismo instrumento que una vez lo protegió debe quedar atrás. El miedo que una vez nos unió ya no sirve como guía. La humanidad crece cuando deja de buscar en lo alto lo que necesita encontrar dentro de sí misma. Y tal vez ese sea el verdadero fin de la fe, no su destrucción, sino su transformación en conciencia. El hombre creó a los dioses para no sentirse solo, y los dioses a cambio lo mantuvieron dependiente. Ahora ha llegado el momento de caminar sin ellos. No por negación, sino por comprensión, reconocer que lo divino nunca estuvo fuera, sino que siempre fue el reflejo de la propia conciencia humana. Este es el paso más difícil, abandonar la cuna de la creencia y aprender a caminar con las propias ideas, porque si la religión fue la cuna de la conciencia, tal vez la duda sea su madurez. Al fin y al cabo, la historia de la religión es la historia del propio hombre ante lo desconocido, una larga conversación con el silencio. La primera mirada al cielo
fue también el primer espejo del alma. La fe comenzó como miedo, se convirtió en poder, se transformó en consuelo y finalmente en espejo. Todo lo que creemos sobre Dios siempre ha dicho más sobre nosotros que sobre lo divino. Lo sagrado fue el lenguaje que creamos para dar forma a lo invisible dentro de nosotros. Pero ahora, tal vez, el verdadero acto de fe sea otro: creer que podemos vivir sin intermediarios entre nosotros y el sentido de la vida. Creer que el amor, la ética y la compasión no necesitan mandamientos para existir, que el bien puede practicarse no por miedo al castigo, sino por la comprensión del dolor ajeno. Ese es el nuevo horizonte, una espiritualidad que no depende de la sumisión, sino de la lucidez. La religión enseñó al hombre a mirar hacia arriba, la conciencia enseña al hombre a mirar hacia adentro, y ese simple movimiento lo cambia todo. Porque cuando entendemos que lo divino es una metáfora de la propia humanidad, dejamos de esperar milagros y empezamos a actuar como si fuéramos capaces de crearlos. En ese instante, la fe deja de ser creencia y se convierte en responsabilidad. Quizás el verdadero fin de la religión no sea la desaparición de Dios, sino el despertar del hombre. Cuando ya no sea necesario creer para hacer el bien, cuando la culpa dé paso a la conciencia y el miedo se transforme en curiosidad, ese día la humanidad habrá comprendido finalmente por qué creó a los dioses. Y entonces el silencio que antes asustaba dejará de ser vacío y se convertirá en libertad. Porque al fin y al cabo no fuimos creados por Dios, sino que fuimos nosotros quienes creamos la idea de Dios para recordar que podíamos ser más de lo que el miedo nos permitía ser.